buenos días, colegas, para todos y para todas. Qué gran gusto que estén nuevamente con nosotros en otra sesión del ciclo de actualización para periodistas. El día de hoy vamos a trabajar la temática Una mirada regional sobre la migración en Centroamérica. Para abordar este tema nos acompaña Úrsula Roldán Andrade. Úrsula es licenciada en Trabajo Social por el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es doctora en Geografía por la Universidad de París de la Sorbona en Francia. Tiene además dos maestrías, una sobre gerencia social para el desarrollo sostenible por el Instituto Chipichab y la Universidad Autónoma de Madrid, España, y la otra sobre geografía de países en desarrollo y emergentes que cursó en París, Francia. Úrsula cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, de programas, análisis, propuestas de políticas públicas, informes de investigación, artículos y publicaciones relacionadas a la problemática agraria, al desarrollo rural y a la participación política. Y en los últimos 6 años ha profundizado en la investigación y ha trabajado en la temática de migraciones. En la actualidad, Úrsula es directora del Instituto de Investigaciones y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andívar y ha acompañado y trabajado precisamente el tema de la movilidad humana y las migraciones. Así que le damos la más cordial bienvenida. Úrsula, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Marielos Monzón por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir los conocimientos y pues el análisis que se hace sobre la realidad migratoria que hoy en Centroamérica está teniendo pues tanta relevancia, ¿verdad? Pues la viene teniendo desde hace más de ya 4 décadas, pero ahora en la condición en la que está Centroamérica creo que está marcando un cambio de época en lo que puede suceder en los próximos años. Yo les voy a compartir una presentación, a tratar de ir explicando cómo nosotros analizamos el fenómeno migratorio en Centroamérica y luego pues daríamos el tiempo para sus preguntas, favor de anotarlas y pues me gustaría, ¿verdad?, que pudiéramos intercambiar y debatir sobre el tema. Esta presentación, eh, pues yo le he denominado Centroamérica, migración forzada y flujos emergentes. Y pues esta es una fotografía que todos y todas conocemos, que dio la vuelta al mundo, que marca precisamente la etapa de estas migraciones que estamos viviendo. Este concepto de migraciones forzadas no es totalmente aceptado a veces por la academia, porque anteriormente, y bueno, también por algún ordenamiento jurídico internacional que toma en cuenta lo que es el desplazamiento forzoso interno, únicamente con lo que es el Estatuto de Refugiados de 1951, que habla precisamente de que los desplazamientos forzosos se dan por persecución política, de género, étnica, y fundamentalmente por guerras, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años se viene discutiendo que las migraciones forzadas pueden estarse dando por estructuras socioeconómicas de los países que, pues, como la palabra lo dice, ¿verdad?, está obligando a la población a migrar de una manera irregular y de una manera, como se hizo en las caravanas desde el 2018, pues de una manera masiva. Y esto pues marca el inicio de esa nueva forma de migrar, ¿verdad? Que es de esta manera masiva, que claro, se ha ido deteniendo, se ha ido diluyendo en pequeños grupos, pero que sí muestra, digamos, un cambio de época en las migraciones. Y luego los flujos emergentes que veremos que, aunque la migración sigue siendo mayoritariamente masculina, cada vez vemos más mujeres, más núcleos familiares y niñez migrante no acompañada. Entonces, de ahí el título, de ahí la foto eh, que marca este cambio en las migraciones. Voy a tratar de explicar un poquito
las causas estructurales de la migración en Centroamérica. Y es importante pues señalar lo que nos marca como estructura socioeconómica, ¿verdad? Uno de los rasgos coloniales y de un modelo de desarrollo dependiente, eso es muy importante porque no es tan fácil cambiar el modelo económico que tenemos. Y también vemos esa gran relación que tenemos precisamente con el país de mayor destino de los migrantes internacionales centroamericanos, que es Estados Unidos, ¿verdad? Luego el tema de los conflictos armados internos que se dio en Centroamérica, que agudizado también por factores externos, a excepción de Costa Rica, bueno, Panamá, que lo vivió de otra manera, y Honduras igual, este, que también determinan las condiciones de seguridad que vivimos en este momento en Centroamérica y los pocos cambios en materia de seguridad ciudadana y democrática que genera obviamente condiciones de violencia en nuestras sociedades. Los procesos de paz que brindaron esperanza, por especialmente El Salvador, Guatemala, bueno, Nicaragua vivió un proceso revolucionario que luego tiene una reversión tremenda que estamos viendo hoy día, pero sin embargo brindaron alguna esperanza de que esta estructura socioeconómica colonial, histórica, iba a cambiar, liberal sobre todo, ¿verdad? Pero estamos viendo que los procesos de regresión son importantes en toda la región y es buena parte de la causa de por qué la gente se está yendo. Y los procesos de ajuste estructural que debilitaron aún más los estados. Yo diría que nunca como Centroamérica tuvimos la posibilidad de construir estados fuertes, estados democráticos, siempre estuvimos marcados por dictaduras militares y también por el control económico de la conducción política de nuestros países, ¿verdad? Y el ajuste estructural viene a reforzar eso, a reforzar precisamente el poder económico, la privatización de los servicios y el debilitamiento de los servicios públicos tan importante en sociedades tan desiguales como las nuestras. Y por lo tanto, vivimos en las últimas décadas democracias incipientes que nunca terminaron de consolidarse, débiles, ¿verdad? Y cooptadas, como lo ha demostrado Guatemala con el gran proceso que se dio con Sisi, pero también se está demostrando en estos momentos con casos de alta corrupción, ¿verdad? Con altos funcionarios, presidentes que están presos, ¿verdad? Vicepresidente también, y por supuesto la vinculación del sistema político con el crimen organizado y el narcotráfico, como el reciente caso hondureño, que es realmente pues lo que muestra de hasta dónde han llegado nuestros estados. Las migraciones en Centroamérica pues tienen una historia de migraciones internas precisamente porque nuestros modelos socioeconómicos siempre ha sido especialmente agrícola, ¿verdad? Especialmente en estas sociedades del norte de Centroamérica. Eh, Fundamentalmente las migraciones fueron rural-rural hacia ese modelo agroexportador primario que en buena medida en las últimas décadas mantuvo una cierta posibilidad de recibir esa fuerza de trabajo, digamos, del campo, ¿verdad? Luego tenemos procesos campo-ciudad. En Guatemala se da menos esto, se dio más en El Salvador. También Honduras tiene un poco las características de Guatemala, de que aunque tienen ciudades importantes, siguen teniendo una marcada ruralidad que es precisamente de ahí de donde salen las principales eh, migraciones, ¿verdad? Internacionales. Luego tenemos esta etapa de refugio y asilo de los 80 por conflictos internos. En el caso guatemalteco, marcadamente hacia México. En el caso de El Salvador, y Nicaragua, hacia otros países como Estados Unidos, pero también se dio a Canadá, a Europa, etcétera, ¿verdad? Tenemos una historia, por lo tanto, de refugio y asilo. Y esto, pues, lo seguimos marcando hoy día, tristemente, ¿verdad? Alguien decía, bueno, estamos sufriendo muertes
por violencia como que estuviéramos en conflicto, como que estuviéramos en guerra, y no es mentira, ¿verdad? Las cantidades de personas que están solicitando asilo y refugio en Estados Unidos principalmente, pero también en México. Luego tenemos las migraciones internacionales por razones económicas que se da principalmente en los 90 y es principalmente hacia Estados Unidos, ¿verdad? Es nuestro destino principal. Sin embargo, Nicaragua tiene otra dinámica migratoria. Nicaragua lo hace hacia Costa Rica eh, y lo hace principalmente desde, ahí cambian un poquito, lo vamos a ver en el caso de las mujeres que migran especialmente de Nicaragua a Costa Rica para ubicarse en los servicios domésticos. Luego, la migración por causas mixtas, que es a donde nos vamos acercando a partir de los 2000, ¿verdad? Sí sigue existiendo como causa principal la economía, es decir, mejorar el ingreso, tener un empleo y poder tener niveles de sobrevivencia que ya no se logran a través de la producción agrícola y el empleo agrícola, que era, digamos, donde la gente mayormente se ubicaba. Sabemos también que se ubica en la economía informal, lo voy a explicar después, pero este cambio, digamos, de que el agro ni se distribuyó de una manera exitosa, donde se hicieron algunas reformas agrarias, y en el caso guatemalteco, que nunca la tuvimos, eh, tiene, y además una agricultura tradicional muy basada en productos de exportación que siempre fue fluctuante en términos de los precios internacionales. Entonces tenemos pues que la causa económica sigue estando. Sin embargo, hay grises en esas causas que señalan las personas porque se dan casos de reunificación familiar, ¿verdad? Muy importante para las migraciones que logran una cierta madurez, como es el caso del occidente de Guatemala, el mismo Salvador, ¿verdad? Donde una buena parte de su población está en Estados Unidos, y Honduras, que es una migración un poco más reciente, ¿verdad? Pero la reunificación familiar, por eso estamos viendo estos casos de niñez migrantes no acompañados, que finalmente no están, que no estén acompañados, ¿verdad? Son acompañados por coyotes. Es una estrategia que se ha asumido para que los niños puedan entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y luego el tema de violencias, claramente la gente huye por esas consecuencias de la violencia que se expresa más en Honduras y El Salvador por los casos, digamos, de esta ampliación de las maras en los territorios de estos países y pues que amenazan a las juventudes, a la niñez y a la misma población, ¿verdad? Y luego los efectos también, eso lo estamos viendo más fuertemente en este último tiempo, los efectos por vulnerabilidad en el tema, bueno, vulnerabilidad social que hemos construido a lo largo de la historia de nuestros países, pero también del cambio climático, que estamos dentro de las principales regiones, ¿verdad? Que tiene alta vulnerabilidad ambiental. Y entonces esto de tener sequías, inundaciones, bueno, lo que vivimos con ETA y OTA, ya lo habíamos vivido con la tormenta tropical Mitch, ¿verdad? Con Stan, que pues que ha destruido los medios de vida de las poblaciones, que no permite ya una producción agrícola de subsistencia y además, pues que hoy día destruye poblados enteros, ¿verdad? Entonces ya el tema de cambio climático está en las causas de la migración, aunque no siempre se sepa de primera mano que es la causa principal, pero sí es una causa importante. Y luego las migraciones forzadas por colapso de estados y democracias, ¿verdad? O sea, es evidente, si ustedes escuchan los testimonios de las poblaciones, de las personas que vienen en esto de las caravanas, especialmente hondureños, ellos dicen, nos vamos porque aquí ya no hay futuro, nos vamos porque aquí ya no podemos vivir, ¿verdad? Y ayer mismo escuchaba yo un testimonio de una señora hondureña que decía precisamente eso, ¿verdad? Sé que el camino es riesgoso, sé que podemos perder la vida, pero igual por lo menos lo hacemos caminando, dijo la señora, ¿verdad? Y no lo hacemos esperando a morir aquí, o de hambre,
o de violencia o también de no poder mantener ciertos estándares de vida. Entonces, esas son como digamos, un poco lo que es esta trayectoria histórica de las migraciones en nuestros países. La migración entonces internacional hacia Estados Unidos se ha hecho muy importante para Centroamérica. Es parte de este subsistema migratorio mesoamericano, ¿verdad? Que es más del sur hacia el norte. Como explicaba, a excepción de Nicaragua, que lo hace de sur a sur, ¿verdad? Lo hace de Nicaragua a Costa Rica. Una característica importante de esta migración internacional es la irregularidad, eh, el alto grado de irregularidad que alcanza redes sociales extensas y maduras en Estados Unidos para el caso de Guatemala y El Salvador. Esto es importante por lo que decía, ¿verdad? De la reunificación familiar, de cuánta población. Aquí están un poco las cifras, ¿verdad? Bueno, México ha sido siempre el más importante en migración hacia Estados Unidos. Eh, Luego tenemos, estos son según el último censo de Estados Unidos del 2010, pero hay nuevas proyecciones que han aumentado hasta 3 millones eh, de hasta 2 millones y tanto, decían en el caso de Guatemala, ¿verdad? Pero aquí está un poco 880,000 migrantes reconocidos en Estados Unidos, pero como digo, hoy las cifras van más del 1,5 millones de guatemaltecos. En el caso de Honduras, 530,000 migrantes, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, eh, es, un, es más o menos, si no estoy mal, 300,000 millones de habitantes. Y luego están no, perdón, los 300,000 son de nicaragüenses a Costa Rica. Y en El Salvador aquí se perdieron un poco las flechitas, pero lo podemos revisar más adelante. Y luego, pues también hay un país importante, ¿verdad? Que es Belice, que lo tomamos muy poco en cuenta, pero que es un territorio que ha sido destino de migración, especialmente salvadoreña y guatemalteca, ¿verdad? Luego, algo importante, bueno, aquí señalo Guatemala como un país de origen, tránsito, destino y retorno. Esto es reciente, ¿verdad? Éramos generalmente país de origen y país de tránsito, pero empezamos a ser país de destino y por eso la centralidad en algunas políticas antimigratorias que antes se daban solo en México y que ahora se están dando en Guatemala. Y luego de retorno, ¿verdad? Que ante estas políticas antimigratorias, obviamente que vamos a tener población retornada, ¿verdad? Que son algunos, bueno, las estadísticas señalan, son eventos de retorno porque estas personas regresan, pero pueden estar volviendo a intentar el viaje hacia Estados Unidos. El Salvador y Honduras son más bien de expulsión y retorno, por lo mismo el retorno también es importante ya para ellos. Nicaragua es más de expulsión hacia Costa Rica principalmente, pero también hacia Estados Unidos. Costa Rica y Panamá son países de destino, ¿verdad? Panamá lo empezaba a hacer ya para cierta fuerza de trabajo centroamericana. Ahorita la condición de pandemia ha cambiado su condición económica y es posible que no se constituya más en un país de destino, ¿verdad? A lo mejor también va a resultar un país de expulsión. Y la migración laboral de baja calificación y alto nivel de organización comunitaria, especialmente en el caso de Guatemala, donde vemos que comunidades se representan, comunidades indígenas se representan en Estados Unidos, ¿verdad? Por donde se ubican territorialmente. Aquí está un poco las características de la población que migra, como decía, principalmente son las que están ubicadas en Estados Unidos, el 53% son hombres, pero ya hay un 46% de mujeres. Esto se da por los nacimientos también que se han dado ya en aquel país, especialmente hasta el 2015. Y del 2010 al 2015
ha tenido este cambio, ¿verdad? De 44% mujeres bajó y en el caso de los hombres aumentó un poco más. Si vemos las características son de una edad en una población económicamente activa, ¿verdad? El 59% es población de 20 a 30 años, especialmente esto ha aumentado, ¿verdad? En el 2015 tenía un acumulado de años anteriores del 47 y el flujo reciente del 2010 al 2015 aumentó en un 59%. Eh, y por supuesto hay menores también, ¿verdad? De 7.8 aumentó a 27.7. Eso significa, bueno, que sí se está yendo la población económicamente activa, pero también población, como decía, niñez migrante no acompañada o adolescente, como se le conoce en nuestros países centroamericanos, menores de 18 años. Luego, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Somos países de retorno y esta es un poco las características de los retornos de Centroamérica Norte a partir del 2017, que es esta línea grisita, ¿verdad? Donde hay retornos importantes. El 2018 aumentan estos retornos. Recordémonos aquí en los tiempos políticos que tenemos en Estados Unidos, donde hay un cambio significativo con la llegada de Donald Trump. Y el 2019, que es significativo en términos de retorno de centroamericanos, ¿verdad? Claro, aquí hay un pico en el mes de junio, siempre hay mayores retornos porque es la época en que la gente aprovecha para irse y de igual manera, pues las políticas antimigratorias se vuelven mucho más fuertes. Hay una caída importante en el 2020, que es esta línea anaranjada, que nos dice pues que por la pandemia obviamente las fronteras se cerraron en la mayoría de países, en casi todos los países del mundo, y pues obviamente hubo también una retención de los flujos migratorios, y esto significó lo que está pasando de alguna manera hoy, ¿no? Que bueno, la gente esperó en lo que la pandemia sucedía, en lo que las fronteras estaban cerradas, pero su necesidad no espera y por lo tanto la pandemia no ha terminado, sin embargo las fronteras se abrieron y es este flujo que empezamos a ver crecer en este último tiempo. Pero de alguna manera podemos ver con esta gráfica lo importante, digamos, que ya son los retornos. Eso significa que los países de Centroamérica tienen que pensar que efectivamente es gente, pues que sí, todavía siguen siendo, ahorita voy a ver el tema de remesas, bienvenidas por sus remesas, ¿verdad? Que se vaya la gente, lamentablemente eso es lo que se cree, pero no, ya no toda la gente se puede quedar en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ese ir y volver, esos intentos de llegar, pues no solo generan muertes, desapariciones de migrantes por cómo se está dando la situación del tránsito en México, con mucho riesgo, sino que además hay gente que pierde sus propiedades porque son las que ponen para poder viajar y pagar el viaje, que está alrededor de $15,000 por el viaje, por 2 o 3 intentos. Y luego, si pierden todo eso, pues tienen que quedarse en sus países pagando deudas con empleos y salarios muy bajos. Luego, bueno, ahí está un poco las cifras, ¿verdad? En el 2020, aún en pandemia, fueron retornadas 93,147 personas, ¿verdad? Hubo una disminución en todos los países, El Salvador con 71%, Guatemala con 57% y Honduras con 66%, ¿verdad? Y lo que vemos aquí, el fenómeno de que los hombres son pues los mayores afectados, pero también las mujeres, la niñez, ¿verdad? Eh, tanto niños con un 44% y niñas con un 55%. Y algo importante es que este retorno no solo se da desde Estados Unidos, que es esta marca gris, ¿verdad? Sino principalmente de los países llamados de la frontera sur, ¿verdad? Extendida desde Estados Unidos,
que es el caso de México y que tristemente puede llegar también a significar Guatemala ya una frontera corrida como lo vivimos con los acuerdos de cooperación de asilo que voy a comentar más adelante. Bueno, estas migraciones dejan, además de, pues de dramas humanos, ¿verdad? Dramas humanos de detenciones, como decía, de deportaciones, de pérdida de medios de vida, separación de las familias también en algunos casos, porque se mantiene la relación en Estados Unidos. Pero un aporte importante que dan son las remesas, ¿verdad? Los migrantes y que y que cada vez se demuestra que son las remesas las que mantienen la estabilidad de estas economías centroamericanas debido a que no han hecho cambios significativos en la matriz económica. Ahí vamos a ver la importancia que tienen en relación a otros recursos. Sin embargo, las remesas son flujos de recursos que sí envían los migrantes a sus familias en estos lugares de origen, pero que corresponde parte de los ingresos familiares y que son relacionados con fondos salariales que contribuyen a la reproducción cotidiana de la familia. O sea, no son fondos tan extraordinarios como decir, bueno, ellos pueden acumular una cantidad importante y luego generar muchas estrategias de cambio productivo, social, no es tan así, ¿verdad? Fundamentalmente las remesas contribuyen al consumo familiar cada vez más a cierta inversión. Bueno, la inversión número uno es la vivienda, pero algunos negocios también han logrado mover la economía a través de las remesas, especialmente en las zonas donde la migración ya tiene algunas décadas de estarse desarrollando, como es el caso salvadoreño y el caso guatemalteco. Honduras todavía no tiene una importancia, digamos, ya de inversiones, digamos, de los migrantes en los territorios. En el caso de Salvador, las remesas representan el 10% en el 2016, mientras que para Guatemala representan el 21.4% según la CEPAL, de un documento muy importante que elaboró en el 2018 de una propuesta de desarrollo para el sur de México y Centroamérica. Pero entonces estamos viendo, y bueno, ese crecimiento de remesas hoy es altísimo, según escuché, y no me dio tiempo a verificar, pero podríamos estar ya en un 17% después de haber sido un 10, un 11, un 12% en el caso guatemalteco. Como ejemplo, en el caso de Guatemala, para un hogar que recibe remesas representa el 27% de los ingresos, salarios 42% y ganancias el 23%. O sea, sí estamos hablando de una base económica significativa para los países centroamericanos. Y bueno, en el 2020 lo que vivimos es al inicio de la pandemia una disminución de las remesas del 10%. Guatemala llegó en abril a una disminución del 20%. Y se decía por parte de CEPAL que podía tener una baja de hasta un 50%. Sin embargo, en mayo, junio y julio esto repuntó, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en una gráfica, hasta llegar a un 13% a finales del 2020, ¿verdad? Y como digo, ahorita sigue en aumento el ingreso de remesas. Entonces, por todos los cambios económicos en Estados Unidos, pues sí, era de esperarse que hubiera una disminución de remesas. El empleo disminuyó, sin embargo, algunas actividades esenciales donde se ubican los migrantes, pues esas no disminuyen, como es el caso de la agricultura, ¿verdad? Lo que más impacto tuvo fueron los servicios, el turismo y la construcción en alguna medida. Bueno, esta es una gráfica que nos presenta CEPAL, ¿verdad? De la importancia que tienen las remesas, que son esta linita celeste que ustedes ven en pantalla, comparado con las inversiones extranjeras directas que llegan a los países en desarrollo, que siempre es significativa, pero sin embargo, miren, es el segundo lugar ya
las remesas como inversión que están llegando a los países llamados en desarrollo, ¿verdad? Y luego la inversión en carretera, que también, en carreteras que siempre es significativa, ¿verdad? Sin embargo, tiene flujos que van hacia abajo. Y la asistencia oficial al desarrollo, que es sumamente baja en todos los países, eso disminuyó especialmente de la década de los años 2000 para acá. Pero esto es importante en términos comparativos, porque hoy estamos viviendo, bueno, de Estados Unidos se nos habla de nuevo, se nos habló de un plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que fueron 7.000 millones que se ofrecieron para 5 años, ¿verdad? Ahora se habla de 4.000 millones. O sea, son cifras que no sustituyen el ingreso de remesas y que no van a cambiar fácilmente las condiciones, como decía, estructurales de nuestros países, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este ingreso de remesas en los países en desarrollo es algo que se debe, digamos, de estudiar y se debe de hacer propuestas de cómo apalancar las remesas para que realmente constituyan posibilidades de desarrollo en nuestros países y también un intercambio, digamos, como lo veremos, de trabajo entre los países del sur y los países del norte, ¿verdad? Bueno, esta es una gráfica que muestra un poco, no me voy a detener ahí, cómo se dio el ingreso de remesas durante la pandemia, ¿verdad? Aquí están los casos, el caso mexicano, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador es el tercero, y en comparativo lo que es República Dominicana, que es el cuarto, y el quinto Colombia, ¿verdad? Pero podemos ver Guatemala y El Salvador como un ejemplo de lo que sucedió en Centroamérica, ¿verdad? En febrero todavía se mantuvo el ingreso de remesas, pero ya en marzo tuvo una disminución significativa, ¿verdad? Y en abril más todavía, ¿verdad? En el caso de Guatemala, como decía, 20%. En el caso de El Salvador llegó a bajar hasta un 40%. Se mantuvo en mayo esta baja de remesas y el aumento se da a partir de junio en el repunte, ¿verdad? Y afortunadamente, eh, sin embargo, no sabemos cómo se recuperan las economías totalmente, especialmente de Estados Unidos, ¿verdad? Hay expectativas positivas, pero creo que todavía hay bastante incertidumbre. Luego, esto que mencionaba, ¿verdad? O sea, las migraciones no solo tenemos que verlas en el origen, sino también en el tránsito, ¿verdad? Y lo que está significando las detenciones en frontera. Las fronteras están constituyéndose en territorios un poco conflictivos, ¿verdad? Que anteriormente eran territorios de intercambio comercial, cultural, social, especialmente México con Guatemala, o en el caso de El Salvador y Guatemala, o en el caso de Honduras y Guatemala y El Salvador. Pero ahora esto está significando pues una criminalización de quienes hacen los cruces fronterizos, hasta de aquellos llamados trabajadores temporales, que ante las políticas antimigratorias del norte se constituyen pues en, como digo, detenciones importantes, ¿verdad? Y estas son pues lo que ha sucedido en todos estos años, ¿verdad? La línea verde son las detenciones en el 2015, la línea azul son del 2018, la línea amarilla es del 2017, que en el cambio de gobierno pues siempre hay cambio de políticas y siempre hay como un stand-by en las políticas en lo que se hace el cambio gubernamental. El 2018 las detenciones empezaron a apuntalarse y el 2019 es el año de mayor detenciones, ¿verdad? Por eso ahorita se habla de crisis en la frontera Estados Unidos-México, con niñez migrante no acompañada, que efectivamente creció de la 2020 de 5.000 niños llegando a frontera, niños y niñas, a 18.000 que están en la actualidad, ¿verdad? Pero sin embargo, veamos que los flujos de detención fueron importantes en el 2019, ¿verdad? Y lo que es el 2020, pues ya es esta línea rojita,
que, como decimos, pues bajaron los flujos migratorios, bajaron también los niveles de detención, aunque en junio, julio, que ya la gente se empezó a mover, esto también significó un repunte en las detenciones. Pero esto lo que nos dice es especialmente lo que está significando, como decía, de crisis en las fronteras, especialmente México, Estados Unidos, en todas las fronteras, especialmente las del oeste, donde la población a través de las caravanas empezó a encontrar esa ruta como alternativa, dado que las que están del lado este de Estados Unidos, pues lamentablemente son las más violentas, ¿verdad? Luego, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta para el análisis de las migraciones son las solicitudes de refugio que se dan tanto en Estados Unidos como en México. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, Honduras, ¿verdad? En el 2018 eran 13,000 solicitudes de refugio, 30,000 en el 2019 y bajó en el 2020 a 6,000, ¿verdad? Pero yo creo que el 2019 nos marca un poco la crisis real, digamos, de la situación de las migraciones, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador subió a un segundo lugar, ¿verdad? Con 9,000 solicitudes de refugio en México. Por supuesto, Venezuela, Cuba también están significando, digamos, importantes flujos migratorios que solicitan refugio. Haití, no se diga. Y Guatemala, que aunque es menor, es significativo también, 3,800 solicitudes. Claro, el 2020, como digo, no refleja totalmente lo que está significando el fenómeno de búsqueda de refugio, que es por esto que les digo, ¿verdad? Condiciones de violencia eh, y condiciones tanto de violencia, digamos, de maras o crimen organizado, como puede ser también violencia de género, como es el caso de las mujeres. Eh, eh, Aquí empiezo a analizar, bueno, qué fracasos significan nuestros países centroamericanos y por qué esta migración masiva hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí lo que estamos viendo es la concentración del ingreso, que es el quintil número 5, ¿verdad? Y es claramente, ¿verdad? El Salvador tiene un poco menos de concentración del ingreso precisamente porque su país no es tan conservador en su economía, ¿verdad? Tiene una economía de comercio muy extendida, tiene una economía también muy vinculada a Estados Unidos con los migrantes. Pero miren el caso de Guatemala, la concentración del ingreso está en el 50% en el quinto quintil, el 47% está en el caso de Honduras y México comparativamente, porque esta es parte de datos que sacó CEPAL para este plan de desarrollo, un 47%, ¿verdad? Claro, los datos que más se señalan en este informe son de Centroamérica Norte, ¿verdad? Pero vamos a ver adelante que Nicaragua no escapa tampoco de esta concentración del ingreso. Y luego, pues estos ya son más las capas medias altas y lo que es ya la población pobre, ¿verdad? O sea, cómo se puede sobrevivir con un ingreso de un 5% para el caso de Guatemala, Honduras y bueno, México, que aumenta un poquito, pero tampoco es tan significativo. Otra de las situaciones, pues son las condiciones de pobreza que ya todos y todas conocemos, ¿verdad? Que es significativa en el caso de Centroamérica en general, salvo Costa Rica y Panamá, por ello se constituyen en países de destino, ¿verdad? Pero es sobre todo Honduras, Guatemala, El Salvador y México también, ¿verdad? Especialmente en la zona sur. La pobreza extrema que tiene pues 2 dígitos como concentración de pobreza extrema y lo que decía anteriormente, ¿verdad? Las condiciones de violencia, que estas son de datos del 2018, en el caso de Nicaragua son del 2016,
pero que Guatemala bajó, si no estoy mal, al 22 homicidios por 100,000 habitantes, ¿verdad? Sin embargo, vean el caso de El Salvador y el caso de Honduras, ¿verdad? De aquí, el por qué se constituye en una causa fundamental la violencia en estos dos países, y aunque en Guatemala tampoco está tan pacífico, ¿verdad? Vemos la diferencia con Costa Rica y con Panamá, que siempre tienen niveles significativos. El caso de Nicaragua era un caso paradigmático, en el sentido de que sí, hasta antes de la crisis política de Nicaragua, pues tenían niveles bastante aceptables en términos de control de la violencia. Y luego el promedio de años de escolaridad, que es otro de los indicadores sociales que nos dicen, bueno, la gente que se está yendo tiene niveles de escolaridad de primaria completa, pero cada vez más es gente que por lo menos ha cursado un nivel básico o diversificado. Sin embargo, los promedios que tenemos de escolaridad en estos países, caso de El Salvador, 8 grados, el caso de Guatemala hasta quinto primaria, en el caso de Honduras hasta sexto y un poquito más de primaria, y México, y pues por lo menos llega al nivel básico y en algunos casos también diversificado. Entonces, con esta población, digamos, no podemos tener mayores cambios en las matrices económicas, especialmente ahora que vemos que la economía a nivel mundial va a tener, ya los había tenido, pero con esto de la pandemia va a tener todavía más cambios significativos en términos de la automatización de los procesos productivos, ¿verdad? Todo lo que el Internet va a jugar como un medio, ya lo estamos viendo en el comercio, ¿verdad? El pequeño comercio ya está vendiendo en línea, el mediano sobre todo, ¿verdad? Entonces vemos que los niveles de conocimiento de la informática va a ser sumamente importante para todos nuestros países, y veamos con estos grados de escolaridad qué tanto cambio se pueda tener, ¿verdad? En estos países. Luego esto yo lo utilizo, que es de una investigación, Centroamérica en la Mira, en el 2015, porque nos da una panorámica, y aunque sus datos son antiguos, no, como son estructurales, no han cambiado significativamente, pero ustedes ven aquí la importancia que tiene todavía la agricultura, sin embargo, que se va cambiando en términos de remesa, ¿verdad? 16% para Nicaragua, 13% Honduras, El Salvador 10% y Guatemala el 11%, ya le superó las remesas. La fuerza laboral, ¿verdad? Más del 30% sigue, en el caso de El Salvador es un poco menos, ubicado en la agricultura. Los servicios siguen siendo fundamentales en estos países centroamericanos, pero más eh, en el tercer sector de la economía, que es el comercio, ¿verdad? Y bueno, esta fuerza laboral que ya vamos a ver que es fundamentalmente informal, más del 40% en todos los países de Centroamérica, ahí sí se incluye Nicaragua. Costa Rica y Panamá son casos diferentes en el sector 3 de la economía, ¿verdad? Porque ellos están basados en comercio, en turismo, en el caso de Costa Rica, o también en el caso de servicios, digamos, de economía transnacional, como es el caso de Costa Rica y Panamá en el tema financiero. Pero la actividad industrial, ¿verdad? No es tan significativa en nuestros países, por lo tanto la fuerza de trabajo que logra absorber apenas es del 16% para Nicaragua, 19% Honduras, 21% El Salvador y 19% Guatemala. O sea, y luego esto, que es, ayer yo daba un comentario por Twitter, ¿verdad? Porque yo no sé si escucharon ustedes con la visita que se dio de Estados Unidos en el caso de Guatemala, pues que se quiere de nuevo tener posibilidades de producción, y las recetas son las mismas, ¿verdad? De agricultura no tradicional, que en los años 90 se implementó como una estrategia para poder aumentar los niveles de empleo. Otro nivel fue las maquilas,
Desde los años 90 se vienen haciendo esas fórmulas para lograr que estas producciones integren a la fuerza de trabajo laboral de los jóvenes que salen año con año. Pero todas estas décadas y lo que ha crecido es la economía informal. 60% Nicaragua, 70% Honduras, El Salvador 61, Guatemala 65, Panamá y Costa Rica un poco menos, pero también es significativa. Y lo que es un cambio, digamos, en Panamá y Costa Rica con el resto de Centroamérica es en los niveles educativos, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Veamos los niveles educativos aquí de los países de Centroamérica. Están ubicados en la primaria completa o ninguna primaria o algo de primaria, ¿verdad? Eso es muy importante para saber qué tanto cambio productivo pueden dar nuestros países. La secundaria apenas llegan a un 30%, en el caso de Guatemala a un 28%, y la educación superior, pues bajísimo, en el caso de Honduras, El Salvador 12% y Guatemala 6%, imagínense. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la matriz económica si no cambiamos esta matriz educativa? Y aquí también otro cuadro importante de este estudio que nos muestra la comparación, eso es de años anteriores, ¿verdad? Pero como digo, como es estructural, no cambia muchísimo. Las exportaciones llegan en comparación al PIB a un 39%, mientras las remesas a un 12% en el caso de Nicaragua, Honduras 23%, en el caso de remesas 16%, El Salvador 5%, las exportaciones 16% las remesas y en el caso de Guatemala 14%, 10%, pero ahorita, como decía, ya vamos por el 17%, perdón. Y o sea, las remesas están significando realmente casi ya la única alternativa económica que tienen la mayor parte de la población que busca empleo y mejoras en el ingreso. Algo importante para entender las migraciones es que no solamente son por condiciones estructurales de nuestros países, sino también en relación a lo que se demanda, digamos, de los países llamados desarrollados, ¿verdad? En nuestro caso, Estados Unidos. Entonces, hay un superávit de fuerza de trabajo nuestra, personas que expulsamos, digamos, al mercado laboral, y Estados Unidos, como lo vamos a ver, tiene un déficit en esa fuerza de trabajo. Lo que hablábamos, ¿verdad? El 61% en promedio de la población de Centroamérica se ubica en la economía informal, mientras en Estados Unidos hay un crecimiento anual de puestos de trabajo de 13.1 millones y una fuerza que lo logran cubrir con una fuerza nativa de apenas 1.9 millones. O sea, tenemos alrededor de 11 millones de puestos de trabajo que no logran cubrir con su propia población. Por lo tanto, la fuerza latina ya representa el 32% de esa fuerza laboral y los inmigrantes un 38%, ¿verdad? Estos son ya los nacidos en Estados Unidos y los que van llegando por las migraciones irregulares. Entonces, no es tan cierto que solo estemos cubriendo un problema estructural, digamos, de Centroamérica. Estamos también cubriendo un problema estructural de las economías en desarrollo que tienen una productividad importante, sin embargo, una población con niveles de envejecimiento que necesitan ser renovadas en su fuerza laboral, ¿verdad? Claro, los países en Europa y Estados Unidos quieren migraciones, pues sí, en alguna medida que cubran estos puestos de trabajo menos deseados, ¿verdad? La agricultura, los servicios que no requieren tanto nivel educativo, pero también cada vez más requieren una migración con niveles educativos importantes. Y otro dato importante, ¿no? O sea, por eso no es cierto que se logren, que vayamos a detener las migraciones, ¿verdad? O lo que se puede hacer es disminuir las condiciones de que sean forzadas.
pero vean en los niveles salariales, la comparación salarial de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, en comparación a lo que se gana diariamente en Estados Unidos y lo que se gana por salario mínimo en Centroamérica y en Estados Unidos. O sea, ese es un atractivo que la gente lo sabe. Como muchos dicen en sus testimonios, ¿verdad? De migrantes, logran, o sea, lo poco que aquí en Guatemala nunca van a salir de la pobreza, en Centroamérica en general. Todo lo contrario, pueden irse más abajo, como ya lo muestran los datos de la pandemia, ¿verdad? Allá pueden hacer algo, dicen, ¿verdad? Uno, tener una vivienda digna, que es creo que el primer bien que queremos como sociedad, ¿verdad? Una vivienda digna. Luego, las personas cada vez más demandan educación para sus hijos, porque saben que es una de las maneras como pueden cambiar de estatus. Y los niños y niñas, pues, están viendo las condiciones de otros niños, o sea, es el mínimo derecho que pueden tener, el de la alimentación, que los grados de desnutrición crónica que tenemos en Guatemala son dramáticos. Luego, pues la educación, ¿verdad? Y eso no se consigue con los niveles salariales y de servicios públicos en nuestros países. Bueno, quisiera abordar brevemente cómo afecta a las mujeres esta migración centroamericana, porque como digo, son cada vez más importantes en las migraciones y también se vive de otra manera el impacto que hay, ¿verdad? Algo importante es que también tenemos migraciones, bueno, ya lo decía, intrarregionales, especialmente en el caso de Nicaragua y Costa Rica, y ahí el 53% son mujeres las que migran. El número de inmigrantes de Centroamérica en Estados Unidos es de 3.2 millones, de los cuales 50% son mujeres, ya lo veíamos en las cifras. La jefatura de hogar a cargo de mujeres en Centroamérica es más del 32%, solo en Guatemala es del 26%, y se suma todo el trabajo asociado con el cuidado, ¿verdad? Yo creo que este dato, tanto por las mujeres que están a cargo de los hogares en Centroamérica, que se van quedando solas, ¿verdad? Porque sus esposos se han ido, a veces hasta sus hijos, y entonces esta jefatura de hogar para cambios en los niveles de pobreza es muy importante. Luego la participación laboral que van teniendo las mujeres cada vez más al mercado laboral, pero con doble carga, ¿verdad? La carga de los cuidados al interno de nuestros hogares y además la carga laboral, bueno, los niveles de desempleo que son importantes y el trabajo donde se ubican las mujeres, que es fundamentalmente, además de los cuidados, en las maquilas, ¿verdad? Que llegan entre un 17 y un 20% en el caso de Centroamérica. Luego, en el caso de las migraciones de las mujeres, es sobre todo más marcada la multidimensionalidad de las causas de la migración, ¿verdad? Se sabe por estudios realizados que las relaciones de poder facilitan la discriminación por género e interseccionalidad, ¿verdad? También no solo género, también en el caso guatemalteco, etnia, estatus social y económico, y esto por supuesto crea desventajas y mayor desprotección de las mujeres a nivel centroamericano. Eh, no hablé tanto de las condiciones, digamos, que se están viviendo de violencia, violencia, digamos, en el tránsito hacia los migrantes, ¿verdad? En el video que les dejaré el link, si ya no nos da tiempo de ver, ustedes conocerán ahí historias de cuánto han sido violentados los migrantes en este tránsito de México, ¿verdad? Especialmente de este lado oriente, ¿verdad? Donde se ubica buena parte del narcotráfico y donde hace poco vivimos la masacre de migrantes de un poblado guatemalteco, Comitancillo, de San Marcos, ¿verdad? Pero sin embargo, las mujeres en su mayoría son agredidas, abusadas, extorsionadas por agentes policiales, coyotes, crimen organizado, maras o compañeros de viaje. Bueno, también son afectadas por detenciones, deportaciones, secuestros, muerte.
el tema de víctimas de trata, que nosotros no lo estudiamos, pero que es un fenómeno creciente en Centroamérica, y que estos bolsones que se están creando de miseria en las fronteras está siendo, pues, tristemente mayor peligro para las niñas y mujeres que se van quedando en cinturones de miseria en estas zonas fronterizas de México y de Estados Unidos. Y aquí hay un dato, ¿verdad?, de ONU Mujeres del 2019, que de 6 de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violación en el trayecto hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues además de todo lo que hemos escuchado, vemos digamos, afectación importante, especialmente en las mujeres. Luego, los efectos, bueno, la separación familiar frente a las políticas antimigratorias. Vemos el caso de niñas migrantes no acompañadas. En los casos de niñas centroamericanas y guatemaltecas, este fenómeno terrible de niñas de embarazos tempranos, ¿verdad? Que se ven en los refugios de niñas migrantes no acompañadas de 12, 13 años cargando niños, ¿verdad? Y que por esa razón, porque han sido violentadas, violadas en sus propios hogares, pues terminan huyendo y terminan huyendo embarazadas o ya con sus niños, ¿verdad? La violencia de género en las migraciones se convierte más claramente en ser una violencia transcultural y transnacional. Y cuando las mujeres migran, o sea, reciben mucho más, perdón, cuando las mujeres migran, mucho más cuando lo hacen sin la compañía de sus congéneros, están rompiendo tradiciones, modelos culturales, imaginarios y expectativas de género. Esto también es importante, o sea, no todo es negativo, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado testimonios de mujeres donde hablan claramente del cambio cultural que hay cuando ellas son migrantes, con sus esposos. En Estados Unidos no es la misma cultura patriarcal que tenemos en los países centroamericanos, ¿verdad? Es otro tipo de relaciones y también el hecho de la educación de los niños y niñas también contribuye mucho a esos cambios de roles en Estados Unidos. No los cambia totalmente, pero sí se escucha que hay algunos cambios importantes. Y esta es una gráfica que marca cómo las mujeres fueron este, afectadas precisamente porque uno de los mayores sectores de la economía que se afectaron en pandemia fueron, fueron precisamente los servicios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que es donde se ubican fundamentalmente las mujeres, ¿verdad? Los servicios sociales el 38%, el comercio el 31%, manufactura 10, agricultura 9 y servicios empresariales 6, ¿verdad? Pero vemos que los servicios sociales, que son los del cuidado, fueron de los sectores mayormente afectados en pandemia, ¿verdad? No sabemos todavía del todo cómo afectó en términos estructurales la pérdida de empleo, porque hay falta de encuestas en nuestros países, la falta de empleo, la disminución del ingreso y la violencia de género, que eso sí se conocieron estudios del aumento de violencia de género en estas condiciones de confinamiento social, ¿verdad? Bueno, esto es algo que también he mencionado en otras exposiciones de los escenarios que se pintaron de la migración en el 2030 por parte de OIM y un estudio específico que hizo, ¿verdad? Eh, de lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Bueno, primero, el primer escenario son fronteras extensas, movilidad reducida, que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Grandes fronteras abiertas entre nuestros países, especialmente para intercambio de mercancías, no así de personas, ¿verdad? La movilidad se ha ido reduciendo, no solo en esta América, especialmente América del Norte, sino también en Europa. Vemos que esto que vivimos en Centroamérica, Estados Unidos, se ha replicado en Europa por los conflictos, ahí sí, bélicos que existen en el Medio Oriente y también en África, ¿verdad?
El tercer escenario, que es lo deseable, es lograr un desarrollo inclusivo y sostenible, reconociendo beneficios de la migración. Esto es a lo que deberíamos de aspirar y para lo cual se firmaron pactos internacionales en migración y también en refugio a nivel mundial. Pactos que tristemente no se están cumpliendo, ¿verdad? Luego el cuarto escenario, que creo que es hacia donde nos vamos a mover, es un mundo planeado y controlado por las tecnologías de la información y va a haber menos necesidad de trabajadores migrantes, ¿verdad? Con migrantes con estas características centroamericanas, ¿verdad? Se quieren cada vez migrantes con mayores capacidades tecnológicas. Y esto que para mí es el escenario que estamos viviendo en Centroamérica. Es el colapso de las naciones, la migración por pura sobrevivencia. Somos los hijos del hambre, la violencia, la inestabilidad política y el cambio climático. Esa es la síntesis de lo que he venido exponiendo, ¿verdad? Realmente estamos en un escenario crítico de Centroamérica y tristemente gobernados por élites, tanto políticas, ya que son narcotraficantes, algunos como el caso de Honduras, y bueno, todavía por demostrarse en el caso de El Salvador y Guatemala, o que de alguna manera tienen algún vínculo con ese capital de narcotráfico y sobre todo el capital de la corrupción, ¿verdad? Que es la crisis que se ha ido demostrando desde el 2015 para acá. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, recomponer no se puede. Vamos a tener que reestructurar ese modelo socioeconómico que vivimos, ¿verdad? Y pues entonces los flujos emergentes que yo le llamo es que esta, que ya no, lo que dije al principio, no solo podemos considerar la migración de ida, sino considerar el retorno y la deportación. Una migración en tránsito cada vez más violentada en sus derechos, crimen organizado, políticas de criminalización, mayores vulnerabilidades. O sea, el tránsito se está constituyendo en un problema social importante que está ahorita mal atendiendo México y que posiblemente nos toque en Guatemala también. Y la migración que sigue siendo mayoritariamente masculina, pero ahora vemos más mujeres, madres solteras, núcleos familiares, niñez y adolescencia migrante no acompañada. Y bueno, el fenómeno de las caravanas de migrantes que nos sorprendió al mundo, a los mismos académicos, investigadores, y que afortunadamente ahí mis respetos para periodistas que acompañaron toda esta migración y que pudieron sacar muchas de las historias que estaban detrás de las caravanas de migrantes del 2018, 2019 e intentos de conformación en el 2020. Y bueno, algo importante a tomar en cuenta en esta realidad migratoria de Centroamérica es las políticas antimigratorias que se han ido fortaleciendo, ¿verdad? Antes del COVID, durante el COVID y las que vamos a ver hacia el futuro, ¿verdad? El tema del muro físico y de vigilancia de México y Estados Unidos, que fue la propuesta de Donald Trump, ¿verdad? Pero sin embargo, el muro ya existía con gobiernos demócratas, las detenciones y deportaciones también se ha hecho con demócratas. Entonces, y la vigilancia en frontera, que ya es un negocio en función de, bueno, cuántas camas para poder tener a las personas mientras son deportadas, cuántas cámaras de vigilancia. Donald Trump aumentó los presupuestos para esta vigilancia en frontera. El muro de desdocumentación migratoria que se dio también con el gobierno de Donald Trump, lo que fue el llamado TPS, que hubo suspensión, ¿verdad? Y anulación en el caso de Nicaragua, los DACA, que son esta documentación de jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos de padres indocumentados, la ley que favorecía la reunificación familiar, que también fue suspendida y que es precisamente todo esto de lo que ahora habla el nuevo gobierno de Estados Unidos, las detenciones interno fronterizas que anteriormente había estos estados santuarios, especialmente en aquellos estados como el estado
de California, ¿verdad? O el mismo estado central en Nueva York o en otros, o en mismo Miami, ¿verdad? Donde habían ciertas tolerancias, digamos, para los migrantes indocumentados y cierto acompañamiento para que estuvieran en condiciones, digamos, de tener una licencia de tránsito, de no ser perseguidos en los lugares de trabajo. Sin embargo, esto se acrecentó con el gobierno de Donald Trump. Y la política de tolerancia cero, que fue esto de separación de niños y padres en frontera, y que todavía es una crisis que se sigue aumentando en las fronteras de México y Estados Unidos. Bueno, el éxodo migratorio, las caravanas de migrantes y lo que esto exacerbó las políticas también antimigratorias, las solicitudes de asilo recibidas en el 2018, ¿verdad? De la cantidad de personas solicitando asilo en el caso de Centroamérica Norte, donde que vemos cada vez esto de núcleos familiares o la mujer y la niñez migrante que llevan la peor parte. La imposición de acuerdos con Centroamérica Norte y México, que es esto del tercer país seguro, que fueron políticas que se implementaron, impuestas desde Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, pero que fueron amablemente aceptadas por Honduras y Guatemala y El Salvador para congraciarse con el gobierno norteamericano y de alguna manera esconder los procesos de corrupción y de impunidad que ya se estaban instalando en una vuelta en el 2017. Y luego el programa de Quédate en México, que también fue otro cambio significativo con el gobierno de Donald Trump, de que las personas no esperaran sus audiencias de asilo dentro de Estados Unidos, sino que lo esperaran en México, ¿verdad? Y estas son las grandes cinturones que se han creado en las fronteras de México y Estados Unidos, que hoy sigue llegando gente con la misma expectativa, ahora expectativas mayores, de que sí se les deje entrar a Estados Unidos a esperar su audiencia y recibir la audiencia para saber si pueden ser aceptados en asilo. Luego, muy importante el cambio que da el gobierno demócrata, aunque podemos estar teniendo expectativas muy altas porque el fenómeno migratorio no se va a resolver en el corto plazo y esto está generando conflictos políticos en Estados Unidos, pero sí este decreto que firma el 2 de febrero el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Con una orden ejecutiva, perdón, para un marco regional integral para abordar las causas y gestionar la migración de América del Norte y América Central. Y lo que, pues, quieras o no, la retórica también es importante en migraciones para que no sea criminalizada la migración ni perseguida, como lo ha sido en el último tiempo, ¿verdad? Este gobierno habla de un procesamiento seguro, un procesamiento ordenado, una gestión de las migraciones, como lo decían los pactos internacionales, y así también restituir el sistema de asilo que fue destruido por el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque de este acuerdo? Es un enfoque múltiple para gestionar la migración en América del Norte y Central, desde principios, bueno, de la nación que son importantes en Estados Unidos, pero que le da este enfoque humano y respeto a la legislación nacional, pero también internacional. Eso quiere decir que restituyen lo que es el sistema de asilo en Estados Unidos a partir de la convención del Estatuto de 1951, que había pues prácticamente negado Donald Trump, ¿verdad? La colaboración con la sociedad civil, algo que restituye también este gobierno, la cooperación internacional y los gobiernos de la región, que es lo que estamos viendo en la planificación de visitas de alta delegación hacia Estados Unidos. Algo importante es que están diciendo que quieren abordar las causas estructurales y de raíz de la migración. Y en esto, pues Centroamérica
tendría que tener un papel protagónico para decir cómo se cambian esas causas estructurales, pero que tristemente no tenemos esas condiciones en este momento. Luego, construir, fortalecer y ampliar el sistema de asilo y capacidad de reasentamiento de Centroamérica y Norteamérica. Esto significa que sí, Estados Unidos puede ser que reciba más solicitudes de asilo y refugio o que admita esas solicitudes de asilo y refugio, pero tampoco pensemos que va a admitir todas. Algunas van a ser denegadas, algunos van a ser deportados, y además dice que, bueno, que otros países también puedan fortalecer ese sistema de asilo y refugio, como puede ser México, como puede ser Canadá, e incluso en algún momento puedan pensar en algún país centroamericano. Y luego Estados Unidos mejorará las vías legales para llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Esto quiere decir restablecer todos los sistemas de visas, de posibilidad de obtener, aunque sea visas temporales o visas por reunificación familiar, ¿verdad? Que aquí se marcan esas prioridades en migración, como es el desarrollo de programas de integración y reubicación para desplazados internos, asistencia humanitaria y expansión con redes de refugio, y restablecer y mejorar el programa de libertad condicional de menores, que esto también es otro de los programas que permiten beneficiar a jóvenes que han sido amenazados por pandilla y por crimen organizado, y la unidad familiar, restablecer este sistema de visas por reclamo familiar, ¿verdad? Que han sido separadas por las políticas del presidente Donald Trump, y los niños que aún están, niños y niñas, por localizarse sus padres, y este grupo de trabajo especial que está tratando de reunificar a familias y que, bueno, recientemente se puso a la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, al frente, digamos, de estas políticas que se van a implementar en frontera y también hacia Centroamérica. Por lo tanto, esto es lo que se pretende: el procesamiento seguro y ordenado del sistema de visa, la anulación del acuerdo de cooperación de asilo, que eso sí ya fue asumido, el programa de Quédate en México también, la revisión de las órdenes de deportación inmediata en frontera y la revisión de regulaciones de acreditaciones de asilo. O sea, si nosotros recordamos la retórica del anterior gobierno y las prácticas que estableció con anulación, como decía, de documentación, con creación de nuevas leyes, con anulación y suspensión de leyes, pues sí es un cambio significativo lo que está como plan, digamos, de formación migratoria, de la política migratoria de la actual administración del gobierno. Sin embargo, como decía, las expectativas son muy altas. Ya vimos que las personas escuchan esto que se les está enviando como mensaje y creen que pueden tener una posibilidad de llegar a Estados Unidos mayor que en los años anteriores. Y esto lo que está generando pues son nuevas crisis, y lo que está diciendo el gobierno ya, lo que vino a decir en la visita a Guatemala es: las fronteras no están abiertas, las fronteras están cerradas. Entonces, eso siempre va a ser un manejo político muy delicado al interno de Estados Unidos y también de nuestros países. Y ya para terminar, les dejo ahí pues desafíos a grandes rasgos de lo que significa toda esta realidad, y bueno, cómo los países centroamericanos nos preparamos para poder hacer esos desafíos, ¿verdad? Primero, necesitamos un cambio radical de la matriz económica, social y política que cambie estas condiciones de desigualdad, pobreza y violencias en Centroamérica. Y para mí, desde hace muchas décadas, yo tengo clarísimo que ese cambio es en fortalecer la transformación de esa pequeña economía, brindándole activos, brindándole tecnología, brindándole créditos y haciendo crecer y expandir esta pequeña economía, que tenga realmente
los privilegios de los que ha gozado, pues lo que llamamos oligarquía en nuestros países, ¿verdad? Pero ese cambio de matriz requiere una voluntad política de los que gobiernan y, por supuesto, de que la gran economía tome su rol, que es generar empleo, sí, generar riqueza y distribución, pero que deje hacer fluir a esta pequeña economía. Y también que deje hacer fluir políticas sociales para la población, porque ni eso están queriendo ceder, ¿verdad? Es urgente volver a las propuestas de salud, educación y protección social universal. Países en las condiciones de Centroamérica no van a poder salir de los niveles de pobreza y pobreza extrema si no se fortalece, y la pandemia lo dejó clarísimo, el sistema de salud, el sistema de educación y la protección universal, como lo ha propuesto CEPAL, pero que los gobiernos en nuestros países se están haciendo de oídos sordos, ¿verdad? Sin embargo, en los países llamados de desarrollo, son propuestas que se están tomando en serio, a tal nivel que el día de ayer, antier, escuchábamos que ya hay una propuesta en Estados Unidos de gravar a las empresas transnacionales precisamente para proteger el empleo nacional, ¿verdad? Entonces, ese tipo de propuestas que no escuchábamos antes, las vamos a empezar a escuchar por la crisis que ha dejado la pandemia y lo que ha dejado al descubierto. La regularización de la población migrante en los países de destino garantiza que todos y todas tengan acceso a derechos, ¿verdad? El caso de Italia, que lo hizo saliendo de la peor crisis de pandemia que tuvieron, la regularización de esta población migrante, o como lo pretende Estados Unidos, con los 11 millones de indocumentados que tiene, crea una posibilidad, digamos, de mover la economía, de disminuir el problema migratorio y de generar pues unas sociedades más democráticas y más equitativas, ¿verdad? Y por supuesto que en Estados Unidos necesitamos apoyar desde Centroamérica, pero también en el mismo Estados Unidos, los que tenemos redes transnacionales, las reformas migratorias, que es la reunificación familiar, los TPS, los DACA, la ampliación de visas, todo esto que está sugiriendo y proponiendo el gobierno actual. Bueno, algo importante para las mujeres, no solo en los países especialmente de origen, es la aprobación y desarrollo del convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente de las y los trabajadores domésticos, porque es cada vez más importante ese trabajo de cuidado, del sector del cuidado en el que se ubican las personas, las mujeres sobre todo, ¿verdad? No disminuir los derechos de asilo y refugio según las convenciones internacionales, sino fortalecer el sistema. Esto de los centros de detención deberíamos de erradicarlos, ¿verdad? Y más bien generar el concepto de albergues como lo tiene la sociedad civil, avanzar en institucionalidad y acceso a justicia sobre legislación y política en materia de la no violencia contra mujeres y niñez, la erradicación de la trata de personas, y necesitamos seguir cambiando las narrativas de la sociedad, y ahí ustedes tienen un papel muy importante en todo lo que significan las campañas de comunicación, de educación contra la población migrante, que se da muchísimo, los retornados, las mujeres, la niñez migrante, ¿verdad? Poder trasladar la verdadera problemática y todo lo humanitario que está detrás de estas crisis. Y por último, bueno, los grandes actores también de los cambios en toda esta situación migratoria son los propios migrantes, ¿verdad? Son ellos y ellas los sujetos que están cambiando ya nuestras condiciones porque están haciendo una denuncia transnacional del fracaso de sus democracias, de sus modelos económicos, y están demostrando en los países de destino que tienen posibilidades económicas siempre y cuando, y sociales, siempre y cuando se les dé oportunidades de vida, ¿verdad? Entonces, no olvidarnos que son ellos y ellas quienes también deben de ser parte de las discusiones de estos cambios en las sociedades de origen, en las sociedades de tránsito y las sociedades de destino.
Y con eso me quedaría para abrir a las preguntas, al debate con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Úrsula, realmente por esta excelente exposición y todo el análisis y los datos que nos has compartido. Y entonces le vamos a dar el espacio a las y los colegas, a quienes les pedimos que por favor levanten el icono de la mano para poder hacer sus preguntas o sus comentarios, y podemos tomar 2 o 3 preguntas y comentarios para que luego Úrsula pueda responder. Si alguien no pudiera hacerlo directamente, también está el chat para plantear sus preguntas de manera directa. Y ya tenemos una primera pregunta que, bueno, que tiene que ver con el tema de las mujeres y los niños y las niñas migrantes. Úrsula, si tú pudieras profundizar un poco más en cuál es esta situación, quiere saber la colega si son 5.600 familias las que todavía no se han reunificado, y si estos más de 600 niños pudieron haber sido dados en adopción o qué pudo haber pasado con ellos y ellas. Sí, bueno, esta es la que se ha llamado la gran crisis, ¿verdad? De familias separadas en frontera. Como digo, hay un grupo de trabajo que ya hablaba de algunas cifras todavía pequeñas de reunificación, y que sí, efectivamente lo que pasó fue que se separaron, ¿verdad? A los núcleos familiares que llegaban, generalmente mujeres y niños. Tenemos entendido que es parte de esto de querer reunificarse con sus esposos o sus familiares cercanos, en el caso de que sean mujeres solteras o mujeres, digamos, sí, mujeres solteras que están a cargo de sus hogares, pero que tienen familiares en Estados Unidos. Entonces, hay un equipo de trabajo que está queriendo documentar las familias y la niñez que está, digamos, en otros albergues. No creo que hayan sido dados en adopción, porque eso sería pues un delito, ¿verdad? Simplemente estaban perdidos en cuanto a en dónde están sus familias. Recordémonos que la frontera de México y Estados Unidos es sumamente extensa, y lo que estamos oyendo incluso ahorita es que algunos niños están en una frontera y sus padres están en otras fronteras. En otros casos lo que hemos escuchado es que algunos padres fueron deportados y los niños se quedaron en esas detenciones en la frontera. Entonces, de eso se trata, de poder, digamos, encontrar, si son niños menores que no pueden dar sus datos, pues por lo menos a través de los padres, ¿verdad? Pero es un trabajo titánico que está generando cierto nivel de crisis con la sociedad civil, porque obviamente que la sociedad civil está tratando de ayudar a hacer esta reunificación, pero los procedimientos gubernamentales no siempre son rápidos, no siempre son transparentes. Por eso yo no sé si escucharon ustedes que hasta hace poco le abrieron las puertas a los periodistas para poder documentar cómo están los niños, cómo están los padres y qué tipo de problemáticas están viviendo en estos centros. Entonces, no están dados en adopción, están en estos centros de detención. Algunos pudieron ingresar a Estados Unidos y estar en casas especiales que tienen para el sistema de niñez. Y como digo, la situación de los padres puede ser que estén en frontera o que estén ya deportados, o algunos que lograron, digamos, deportar y por su medio volver a ingresar a Estados Unidos. Muchas gracias, Úrsula. Tenemos una pregunta de la periodista Angélica Medinía. ¿Cómo ve las políticas migratorias que plantea el gobierno de Biden? Pues como mencionaba en la presentación, tal vez hay muchas expectativas optimistas. Bueno, sí somos optimistas en el sentido de que cambió todo lo que era una regresión para nosotros con el gobierno de Donald Trump. Y esa regresión las voy a resumir en tres.
la desestructuración del sistema de asilo de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, legal y prácticamente lo estaba desestructurando. La segunda es la indocumentación que ya se había logrado con los gobiernos demócratas, de los TPS, de los DACA, de esta posibilidad de reunificación familiar a través de las visas, de reclamo familiar, de personas que ya lograron establecerse en Estados Unidos y que están demandando a sus hijos o a sus esposos o esposas o familiares. Y el tercero es el tema de la narrativa y digamos, lo decía algún analista recientemente, ¿verdad? El gobierno de Donald Trump simplemente cerró frontera y véansela ya ustedes cómo se resuelven, ¿verdad? No nos importa, incluso ni nos confundieron a Centroamérica con México, ¿verdad? O sea, ese nivel de desprecio total de Centroamérica con respecto a Estados Unidos. Incluso se nos llamó delincuentes a todos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el cambio de política, de ver más allá de la frontera, las causas estructurales que están generando esa migración masiva, forzada, eso es fundamental para Centroamérica. Y ese es el tercer cambio que yo veo de la política, que está teniendo un impacto, pues ya vimos las visitas, los mensajes que mandan a Centroamérica, el que, bueno, en el caso de Guatemala, en esta visita no se reunieron con muchas de las personas que sabemos que están en niveles de corrupción, en niveles de impunidad o que simplemente no quieren acceder a los cambios socioeconómicos. Entonces, creo que eso de trabajar las causas estructurales es muy, muy importante. Lo que es una variable, le decimos nosotros independiente, que no sabemos realmente cómo va a evolucionar, es la crisis política que esto genera al interior de Estados Unidos y el peso político que siguen teniendo los republicanos. Esto lo aprovechan mucho para decir que los demócratas hacen fracasar las políticas de frontera y esto genera un riesgo para la población en seguridad y en temas también de pérdida de empleos, que como vimos, no es cierto eso que los migrantes estén disputando un empleo de los norteamericanos, ¿verdad? Eso no es cierto. Muchas gracias, Úrsula. Están tímidos y tímidas los colegas porque solo ponen por el chat las preguntas. Hay una que dice, ¿cree usted que en el Triángulo Norte hay un sistema perverso que incluye captura del Estado y por el cual las élites económicas, lejos de interesarse en que se reduzcan al mínimo los flujos migratorios por pura supervivencia, prefieren las condiciones vigentes? Porque al fin y al cabo han sabido aprovechar para su lucro fenómenos como miles de pasajeros que viajan entre Estados Unidos y Centroamérica y la inyección a la economía de miles de millones de dólares anuales producto de las remesas de Estados Unidos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un sistema perverso en esto. Vemos cómo ayer se anunciaba, bueno, yo hablo de Guatemala porque es donde vivo, ¿verdad? Pero ustedes lo habrán visto quizás en sus países, pero ayer anunciaban la alegría de que hemos crecido económicamente y que las expectativas de crecimiento económico hacia el 2021 y 2022 son positivas. Y claro, el gran crecimiento económico tiene mucho que ver con el ingreso de remesas, ¿verdad? Y lo celebran el ingreso de remesas, aún sabiendo que ellos también han sido parte de las políticas antimigratorias y que por supuesto saben por qué está migrando la gente, ¿verdad? Y son por estas condiciones que no cambian. Sí, es claro que si esta población, digamos, no viera como alternativa Estados Unidos, si no existiera esa válvula de escape, posiblemente aquí tuviéramos ya otras condiciones políticas de presión social frente a demandas no satisfechas. Entonces sí es un sistema perverso eh, y de mucha complicidad, ¿verdad? Para que esto se mantenga.
Entonces, sí, de acuerdo con la pregunta. Gracias, Úrsula. Le vamos a dar la palabra a Nelson Rauda, periodista del Faro de El Salvador. Adelante, Nelson, y si tienes posibilidad, puedes poner tu cámara, si no está bien así. Hola, es que no estoy en mi casa, no puedo poner la cámara ahorita, pero una pregunta, porque usted, Úrsula, mencionaba el tema de las caravanas. Eh, entonces bueno, yo tuve la posibilidad de cubrir una de las caravanas salvadoreñas hasta México. Y una de las cosas que siempre nos preguntaban a los periodistas después de esto era quién organizaba las caravanas, vea, quiénes son, y no solamente porque la gente pensaba en teorías de la conspiración, sino que porque incluso los gobiernos en Guatemala, aquí en El Salvador, dijeron que había actores o factores externos organizando las caravanas, desde cosas absurdas como George Soros hasta cosas como que había redes de traficantes. Entonces quiero preguntarle, uno, si ustedes académicamente o si se ha hallado alguna evidencia de actores externos o factores externos en la organización de caravanas, porque por ejemplo aquí en El Salvador hasta casos penales ha habido, y dos, si hay algún precedente de un mecanismo como las caravanas para la migración hacia el norte de América. Gracias. Bueno, ustedes creo yo que saben más que nosotros porque ustedes lo acompañaron, ¿verdad? Bueno, ahí está también el libro que salió de Alberto Pradilla, ¿verdad? Que lo hizo también desde Plaza Pública. Nosotros que estuvimos en las casas del migrante y también, bueno, yo trabajo en el instituto, pero somos parte de la red jesuita con migrantes a nivel de Centroamérica y Norteamérica. Y efectivamente, pues fueron las primeras hipótesis, ¿verdad? Pues no hipótesis, sino más bien lo que trataron de implantar desde las narrativas de criminalización de los migrantes, ¿verdad? Que estaban promovidas por políticos dentro de Honduras. También se dijo desde Estados Unidos, como usted lo menciona, ¿verdad? Del gran estratega de las movilizaciones, Soros. Y también se habló de los coyotes, ¿verdad? De los coyotes con nuevas estrategias. Eh, Creo que, digamos que hay una mezcla, digamos los compañeros de Honduras, nosotros no hemos hecho esa investigación, para ser honesta, pero los compañeros de Honduras que acompañan esos procesos migratorios, sí nos dicen que pueden haber liderazgos que ya hacen el llamado a la caravana, ¿verdad? Como fue el caso de aquel periodista que detuvieron hondureño, o como pueden ser algunos liderazgos que hay un liderazgo popular muy fuerte también del partido líder en Honduras. En el trayecto se reconocían por su fisonomía o por el nivel de liderazgo que tomaban algunos coyotes de repente, ¿verdad? Pero, digamos, la gran explicación es que esto se convertía en bolas de nieve, ¿verdad? La gente, y ayer mismo lo estaba escuchando yo de esta migrante hondureña, que decía yo estoy esperando para irme, ¿verdad? La gente tiene eso en mente. Yo estoy esperando el momento para irme. ¿De quién lo esperan? De un mensaje de un coyote, de un mensaje de una radio, de un mensaje de una política que a lo mejor tiene ciertas posibilidades de paso hacia Estados Unidos, de alguien que llegó a Estados Unidos y que tuvo éxito en su paso para llegar a aquel país. O sea, es una conjunción de fenómenos que se van acumulando y que se van creando en términos de lo que son estas caravanas. Y que creo que se mantienen, ¿verdad? Por lo menos en las últimas que vimos en el 2020 y lo que se vivió cuando Guatemala les detuvo por la fuerza, los testimonios que uno escucha en las casas de migrantes, ¿verdad? Que también son testigas de lo que están escuchando. Después que se dispersó esa gran caravana del 2020, nosotros hay un proyecto que es parte de la red jesuita que trabaja en el ISCAN, donde ellos mismos pudieron darle comida y hospedaje a grupos de migrantes que venían de esa gran caravana. Y los testimonios son los mismos.
pobreza, ya no se puede, perdí todo, quiero llegar a Estados Unidos. Eso es su gran expectativa, ¿verdad? Entonces yo califico, no sé si ustedes también como periodistas llegan a esa conclusión, de que efectivamente es la conjunción de una serie de fenómenos. También, pues sí, hay algunos académicos que antes hablaron de que estas eran unas expresiones de desobediencia civil, ¿verdad? Este académico José Luis Rocha tiene un libro que publicó precisamente en El Salvador, sobre qué es esto, ¿verdad? Son expresiones de lo que no se hace en los países, porque aquí en Honduras y Guatemala protestamos en el 2015, 2016. Se lograron algunos cambios, pero no los que queríamos. Entonces, como ven que ya no pueden cambiar el sistema político, que votan en las elecciones y les sale igual o peor, entonces están viendo como alternativa, pues esa desobediencia civil, transgrediendo fronteras, pasándose los retenes y pudiendo llegar hasta Estados Unidos. Esas son algunas de las explicaciones. Si hay antecedentes a estas caravanas, bueno, algunos creen que las caravanas de las madres que buscaban a sus hijos en México, ¿verdad? Pero eran organizadas, eran financiadas de alguna manera abiertamente, pues por organizaciones no gubernamentales que querían presionar a los sistemas de justicia para la búsqueda de migrantes desaparecidos, y algunas manifestaciones religiosas que se vivían en México de caminar hasta la frontera, de llegar a la frontera y demandarlo del muro. Esos son los antecedentes que tenemos de estas caravanas. Más antiguas no, por lo menos yo no las conozco. Gracias. Gracias, Úrsula. Tenemos dos preguntas. Una del periodista Pedro Ferriño de Guatemala, que pregunta cuáles son las opciones diplomáticas u otras que se plantean frente a los graves casos de violaciones a derechos humanos en centros de detención de migrantes, por ejemplo, las histerectomías forzadas, como lo narró la BBC y nos puso ese link. Y luego la periodista Gabriela Villarroel dice, del Salvador, ¿cuál es la incidencia de jóvenes que migran en los países del Triángulo Norte por falta de oportunidades? En El Salvador, por ejemplo, la ministra de Educación acaba de decir que solo un 2% de jóvenes salvadoreños quieren migrar al exterior, según la prueba Avanzo que se hizo el año pasado, pero las estadísticas de migración muestran otra cosa. ¿Hay datos duros al respecto? Sí, bueno, lo primero es que, bueno, las acciones diplomáticas, yo diría que son nulas. Veamos lo que pasó con esto de niñez migrante separada. Claro, nosotros lo registramos en un artículo que hicimos para el Estado de la Región. Una compañera que ahora trabaja en ACNUR, Carol Girón, pues fue testiga de los esfuerzos que se hicieron en el tema de niñez migrante no acompañada para institucionalizar los procesos en lo que son los consulados, ¿verdad? Para atención psicológica, para atención de documentación, de visita a los centros de detención, pero especialmente en Guatemala, en México, que eran coordinados con las llamadas primeras damas de los gobiernos, ¿verdad? O sea, son avances bueno, esto era desde la Casa del Migrante, de los escalabrinianos, que tienen cierta relación diplomática con los gobiernos porque saben que son ellos quienes finalmente los albergan, ¿verdad? Entonces, algunos esfuerzos se hicieron, pero o sea, desde que vemos estas políticas de Donald Trump, todo eso se vino abajo, ¿verdad? Porque eran infructuosas. También el cierre a la posibilidad de que sociedad civil intervenga, cosa que ahora se está cambiando con este gobierno de Estados Unidos. Entonces, creo que la cosa es cómo se va a manejar eso políticamente en aquel país, ¿verdad? Y también en México,
porque miremos, México está siendo sumamente duro con las políticas antimigratorias, a pesar de que se suponía era un gobierno con una visión social un poco más amplia que la de los anteriores gobiernos. Sin embargo, sociedad civil está peleada, la que defiende derechos humanos con el gobierno de México, ¿verdad? No ellos con el gobierno, sino el gobierno con la sociedad civil. En el caso de Estados Unidos, creo que hay un trabajo muy fuerte de la sociedad civil que ahorita precisamente está en esto de los planes de implementación de las nuevas medidas de reunificación familiar. Ahora, esto de violaciones de derechos, eso se silencia. Yo por lo menos no he visto acciones concretas. Ahí valdría la pena hacer lo que se llama litigios estratégicos internacionales, ¿verdad? Pero recuérdense que también aquí entran los organismos internacionales y hasta estos organismos internacionales están disminuidos en su acción, muy temerosos en los países de origen y destino de que sean anuladas su acción humanitaria, ¿verdad? Entonces actúan con mucho cálculo. El mismo hecho de la masacre era para un litigio estratégico de fondo. Y sin embargo, pues las familias lo que querían eran los cuerpos de sus familiares, ya fueron retornados. Y si ustedes ven, ese caso quedó todavía, no sé en México si tiene más cobertura, pero digamos no está siendo relevante como un caso de denuncia transnacional, ¿verdad? Ante tantos vejámenes, porque son miles. Esa es la respuesta que yo tengo ante esto que se dice. Yo siento que los organismos internacionales debieran aprovechar esta coyuntura de cambio de política de Estados Unidos para elevar su nivel de presión y de gestión para estos casos de violaciones de derechos humanos, pero no lo estamos viendo, ¿verdad? Y lo otro es la última pregunta, Marielo, se me olvidó. Es la de los jóvenes, que si hay Sí. datos duros respecto del tema de jóvenes migrantes, porque ya la ministra de Educación de El Salvador dice que no están migrantes. No, eso, bueno, hay encuestas que han hecho centros, por ejemplo, aquí en Guatemala, en Centroamérica, hizo una encuesta CRS y sí levanta datos de pero por supuesto son muestras cautivas, ¿verdad? Porque tienen relación con los programas que trabaja CRS, pero son muestras cautivas, cualitativas, que la expectativa de los jóvenes es irse a Estados Unidos, ¿verdad? Que muestran eso, que muestran la expectativa de empleos permanentes, seguro, que no tienen al graduarse de diversificado, por ejemplo, ¿verdad? Y luego las cifras que tenemos en términos de las edades que les mencioné, de quienes están migrando, es la juventud. O sea, esos datos que ya lo hemos visto en El Salvador, tristemente, ¿verdad? Que ya se empieza a mentir en la información estadística y bueno, y eso pasa en Nicaragua y eso pasa con nosotros, simplemente no hacen encuestas. Entonces, pero sí, no es real. Los jóvenes están migrando, son cada vez más, lo vemos en las cifras y son, yo creo que pueden constituirse en una masa crítica importante. Bueno, alrededor de los famosos Dreamers se hizo en Estados Unidos y quizás en esta discusión de nuevas políticas, ¿verdad? Muchas gracias, Úrsula. Y bueno, una pregunta que se repite es si nos puedes compartir entonces la presentación que nos hiciste para que podamos tenerla disponible y tener estos datos duros. Y yo te pediría, porque yo sé que tienes que dejarnos ya porque tienes otra presentación, solo pedirte que nos cuentes un poco de qué va el documental que les vamos a compartir luego el enlace para que además de tu presentación, pues ellos tengan este documental, ellos y ellas y lo puedan ver. Bien, sí, este es un documental que se llama Casa en Tierra Ajena. Es un documental que para mí marca mucho de la realidad histórica estructural de las migraciones que yo les di en cápsulas de los países de Centroamérica. Y además marca también lo que van pasando
en el tránsito, las diferentes dificultades a las que se enfrentan y las expectativas de cambio en Estados Unidos, ¿verdad? Algo importante es que este documental lo hace un equipo de comunicación de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es un colega que conocemos, el que coordinó este equipo con jóvenes que estudiaban, porque seguramente ya se graduaron, comunicación en Costa Rica. Y como yo sabía que, bueno, aquí es la formación de periodistas, yo creo que esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Sí hubo un documental también muy, muy importante de jóvenes de Maras, ahorita no recuerdo el nombre, pero este es relevante por eso, ¿verdad? Va desde las causas estructurales históricas de Centroamérica, hace entrevistas con diferentes actores que muestran esa realidad, incluso desde el conflicto, y que hacen entrevistas también con población migrante, con defensores de derechos humanos, especialmente con casas del migrante. Dura 1 hora y 20, pero muy, muy interesante por su contenido, por la forma como fue elaborado, y porque les digo que resume, da una buena narrativa de lo que sucede en estas migraciones, ¿verdad? Entonces, Casa en Tierra Ajena, unos 20 minutos, y estos son sus autores, que ahí lo dicen en el video. Muchas gracias, Úrsula. Entonces, vamos a poner unos minutitos del documental. Solo les pediría a las y los colegas si pudieran encender sus cámaras, quienes tengan posibilidad, porque así tomamos la foto. Gracias, Úrsula. Excelente tu presentación.